Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Saludos, oyentes de Ilustres Anónimos. Hoy vamos a subir literalmente a lo más alto, no al cielo espiritual, no a la cima de la ciencia, no. Hoy subimos al Olimpo, y no precisamente con zapatillas de trekking, ni con guía acreditado del Museo Arqueológico de Atenas. Vamos a escalar ese monte sagrado donde habitan los dioses griegos, pero cuidado. No esperes encontrar sabiduría, serenidad y paz interior. Lo que vas a encontrar son rayos, traumas, celos, sexo no consensuado, resentimientos que duran siglos y un nivel de drama que haría parecer discreta a la familia Kardashian. Porque si algo nos enseñaron los antiguos griegos es que los dioses no están para darnos ejemplo, sino para darnos material. Material para novelas, tragedias, comedias, óperas, videojuegos, escándalos mitológicos y, por qué no decirlo, para este podcast. Ojo, olvídate del Dios todopoderoso, sereno y omnibondadoso del monoteísmo. Aquí no hay misericordia, no hay equilibrio, no hay ética. Hay líos, hay fuego, hay caos emocional con superpoderes. Y es que en el Olimpo hay rencores eternos, líos de cama, hijos ilegítimos, transformaciones grotescas, guerras cósmicas y venganzas tan retorcidas que harían palidecer a cualquier telenovela venezolana emitida a las 3 de la tarde con anuncios de productos milagro entre escenas. Y sin embargo, y ojo, esto es lo más fascinante, estos dioses eran adorados. Les construíamos templos, les dedicábamos himnos, les ofrecíamos sacrificios, animales, sí, pero a veces también humanos, ojo. Porque en Grecia, si algo no salía bien, no era por mala gestión, era que habías cabreado a alguien de allá arriba. Uno podría pensar, bueno, claro, era otra época, la gente no sabía tanto, ¿no? Estaban confundidos. Pues no. Resulta que sabían perfectamente lo absurdos que eran sus dioses. Sabían que Zeus se acostaba con todo lo que se movía, que Hera era una experta en el arte del rencor, que Ares era un bruto con un palo y que Dionisio probablemente ni se acordaba de sus propios mitos. Y fíjate, aún así los querían. ¿Por qué? Porque en lugar de exigirnos perfección divina, los dioses griegos se presentaban con todos los defectos humanos, pero elevados a nivel cósmico. Celos, rabia, traición, pasión, venganza, deseo, culpa. Un catálogo emocional completo, pero con rayos, terremotos, metamorfosis, guerras y oráculos de por medio. No eran dioses que te exigían ser bueno, ojo. Eran dioses que te entendían por ser malo. Que decían, sí, yo también me lié con mi cuñada, maté a mi padre y robé un rayo. ¿Y qué? Así que, en el episodio de hoy no vamos a aprender mitología, no. Vamos a entrar a lo profundo del panteón griego como quien se cuela en una cena familiar con 12 egos desbocados y traumas milenarios. Vamos a conocer a una familia disfuncional con superpoderes, una familia donde Cronos devora a sus hijos, donde Zeus se transforma en cisne para ligar, donde Hera monta escenas de celos galácticas y donde Dionisio inventa el after, y la verdad es que nunca vuelve del after. Veremos qué papel jugaban estos dioses en la vida cotidiana de los griegos, porque no eran decorado cultural, eran explicaciones vivas de todo lo que dolía, desconcertaba o excitaba. Y exploraremos también si alguno de estos dioses no siguen vivos, disfrazados de algoritmo, de jefe de recursos humanos, de influencer de autoayuda, de celebrity rehabilitada o de coach que dice que todo es energía.
Así que, habiendo dicho esto, relájate, quita el juicio moral y prepárate para un episodio en el que lo divino no es lo perfecto, sino lo escandalosamente humano. Un episodio para reírnos un poco, aprender, psicoanalizar al Olimpo y quizá, solo quizá, darte cuenta de que llevas a Zeus, Hera, Afrodita y compañía dando vueltas dentro de ti desde hace siglos. Bienvenidos al episodio de hoy, dioses, traumas y cotilleos del Olimpo. Porque antes de Freud ya estaba Prometeo, y antes del drama moderno estaba Grecia. Dicho esto, empecemos. Bueno, bien, pongámonos cómodos porque antes de los líos de Zeus, las broncas de Hera o los delirios de Dionisio, existió el caos. Y no me refiero al caos de un lunes sin café, me refiero a la nada más absoluta. No había tiempo, no había forma, no había WhatsApp, solo el caos primordial, un vacío sin dirección, sin sentido, sin propósito. Algo así como cuando abres, por ejemplo, TikTok y ves a un coach gritándote desde un yate alquilado. Eso es el caos. De ese caos, que por cierto era un concepto más que una entidad, surgieron espontáneamente varias fuerzas primigenias. Una de las primeras fue Gea, la Tierra. Pero Gea no era una señora mayor con túnica verde, ¿no? Era la misma... era la Tierra misma, por decirlo así. Fértil, sólida, la que lo sustenta todo. Una especie de suegra cósmica que siempre está presente, siempre sosteniendo a todos y a la vez ligeramente resentida. Junto a ella apareció Urano, el cielo. Y lo de apareció es un decir, porque Urano salió de Gea, literalmente. Ella lo parió. Y aquí, ojo, aquí ya empezamos mal. Porque Gea, tras crear el cielo, se enamora de su propio hijo. Sí, esto no es una familia, es un episodio censurado de cualquier programa de sobremesa mitológico. Urano y Gea se aparean. Al final sí, se aparean, sin que sepamos muy bien cómo, porque no había cuerpos, ni camas, ni Airbnb, no había nada de eso. Y tienen una camada de hijos bastante peculiar. Los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. ¿Los qué? Los hecatónquiros, criaturas gigantes con 100 brazos y 50 cabezas. Yo tampoco entiendo cómo podían ponerse camisetas. Y los cíclopes, que a pesar de lo que diga Hollywood, no eran simples brutos. Forjaban rayos, construían cosas, eran los obreros de confianza del cosmos. Urano, al ver a sus hijos, siente una profunda repulsión. Como padre moderno incapaz de lidiar con una familia numerosa, decide encerrarlos dentro del cuerpo de Gea. ¿Se entiende ahora el nivel de trauma con el que arranca todo esto? Bueno, piénsalo. Tu madre te da a luz, tu padre te encierra de vuelta en el útero y encima eres un ser con 100 brazos. Esto no es mitología, es una tesis doctoral sobre disfunción familiar. Gea, comprensiblemente, se enfada, se cabrea, mucho, bastante. Así que idea un plan. Arma a su hijo Cronos, el más ambicioso de los titanes, con una hoz de pedernal. Y Cronos, el muy aplicado, castra a Urano. No lo combate, no lo encierra, lo castra, así como quien corta un cable flojo. Y la sangre que cae del cielo a la tierra, esto es poético y escatológico a partes iguales, da lugar a las Serinias, las furias, las ninfas Melíades y Afrodita, nacida de la espuma del mar al mezclarse los genitales celestiales con el agua salada. Sí, esto es así, amigos. En esta mitología, hasta el semen de un dios mutilado genera vida. La biología en Grecia funcionaba con otra lógica, como ya podéis estar viendo. Más poética, más líquida, menos científica. Vaya, y tú seguramente pensando que tu árbol genealógico era complicado porque tu primo se lía con su ex suegra o... Bueno, esto es nivel Juego de Tronos con teoremas de fertilidad divina, valga decirlo. Con Urano fuera del tablero, Cronos se hace con el poder. Pero aquí viene el twist de todo esto. También le entra el miedo. Porque le han dicho que uno de sus hijos lo destronará, como él hizo con su padre.
y como la historia parece venir con un manual de instrucciones genético, decide devorar a sus propios hijos uno por uno. ¿Nace Hestia? Cronos se la come. ¿Nace Demeter? Ñam ñam. Hera, dentro. Hades, otro bocado. Poseidón, digestión lenta. Y aquí viene otra perla para vosotros. El tipo se merienda a sus hijos, literalmente. No les retira la custodia, no los manda a un internado, se los traga. ¿Te imaginas la cena de Navidad? Pues imagínatela, ¿no? Pero su esposa, y esto ya parece un gag mitológico, Rea, harta del menú caníbal de su marido, decide engañarlo cuando nace su último hijo, Zeus. Le da una piedra envuelta en pañales, y Cronos, que parece no saber distinguir entre un bebé y un pedrusco con hule, se lo traga tan contento. Zeus, mientras tanto, crece oculto en una cueva alimentado por una cabra sagrada, la amada Amaltea, patrona oficial del queso mitológico. Cuando Zeus ha alcanzado la adultez, regresa y hace que Cronos vomite. Sí, esto también es literal. Y que vomite a sus hermanos, literal, como digo. Y entonces empieza la gran guerra entre los titanes y los dioses olímpicos, conocida como la Titanomaquia. Una batalla épica que termina con los olímpicos ganando y encerrando a los titanes en el Tártaro. Un lugar tan profundo y oscuro que, según Hesíodo, si dejas caer un yunque desde el cielo, tarda 9 días en llegar. Y así llegamos al punto donde empieza el cotilleo serio. Los dioses olímpicos ya están en el poder. Pero si esperas orden, estabilidad y sensatez, ya lo llevas claro. Porque lo que viene a continuación no es el reinado de la armonía, sino una mezcla de serie familiar disfuncional, reality griego y tratado de filosofía emocional con superpoderes. Bueno, pues ya tenemos a los olímpicos reinando, pero bueno, también nos hemos enterado de lo que menos sabemos, ¿no? El primero fue el caos, del caos surgió Gea y de Gea Urano, y luego de Urano, de la relación entre Gea y Urano, nacieron los titanes, los cíclopes, los hecatónquiros, bueno, y de todo esto ya pues nacen de estos titanes, una vez que han llegado ahí, ¿no? Ya, bueno, entre ellos ya tienen también a estos dioses, ¿no? A estos olímpicos, ¿no? Cronos, el titán principal, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues nacen todos los dioses que conocemos, ¿no? Bueno, estos dioses pues hacen lo mismo, como este tío se come a todo el mundo. Urano, si podéis verlo, es por ejemplo el cuadro atribuido a Goya, el de Urano devorando a sus hijos, pues literalmente Urano se come a sus hijos. Y Zeus, que crece escondido, pues bueno, pues antes o después le hace vomitar y lo encierra en el Tártaro. Bueno, pues ya tenemos un poco puesto en escena a todo el mundo, ¿no? Vamos a hablar de los dioses, ¿no? Con complejo de humanos y viceversa. Bueno, ya tenemos el escenario, como digo, montado. Los antiguos dioses han sido derrotados. Cronos está destronado, los titanes están encerrados, los rayos relucen y Zeus, ese bebé que era una piedra para su padre, ahora dirige el universo con el carisma de un jefe de departamento que aprueba sus propios ascensos. Porque sí, amigos, Zeus toma el mando. Y con él se instala en el Olimpo una generación divina que no ha venido a gobernar con sabiduría y justicia, sino a vivir la vida como si fuera una fiesta perpetua con consecuencias eternas. Y hoy vamos a hacer una cosa, vamos a conocerlos uno por uno. Y aviso, ojo, esto no es una guía de viaje al Monte Olimpo. Esto es una sesión de terapia colectiva sin terapeuta, con truenos, vino y traumas milenarios. Bueno, habiendo dicho esto y conociendo ya a nuestros personajes, vamos a ir uno por uno y vamos a empezar vamos a empezar por el CEO, ¿no? Por el CEO del cosmos, Zeus. Padre de dioses, de héroes, de semidioses y de todo lo que se mueva con pulso y tenga algo de belleza. Su poder principal, el rayo. Su poder secundario, bueno, pues el deseo irrefrenable de acostarse con cualquier cosa que respire.
Y si no respira, lo intenta igual. Vaya, que le daba igual. Zeus se transforma en lluvia dorada para violar a Danae, se convierte en cisne para seducir a Leda, en toro blanco para llevarse a Europa, en águila, en serpiente, en humano, en lo que haga falta. De esto ya hemos hablado en algún episodio, de alguna de estas transformaciones. Bueno, Zeus inventó lo que sería el concepto de multitarea. Mientras manda rayos, se transforma en animal, gobierna el cielo y escribe el primer manual no consensuado del ligue mitológico. Pero ojo, no todo era fiesta. Zeus también gobernaba con puño de hierro, o más bien de tormenta. Era juez, árbitro, moralista cuando le convenía y vengativo cuando no le aplaudían. Bueno, pues Zeus, ya tenemos un poco a este dios, ¿no? A este dios que, bueno, que también le gustaba la fiesta, pero bueno. La reina, vamos a hablar de Hera, la reina, la esposa legítima, la diosa del matrimonio. Pero atención, ojo, no es la patrona del amor romántico, por mucho que sea la diosa del matrimonio. Es la diosa del matrimonio, pero en su versión más institucional. Celosa, vigilante, rencorosa y con una agenda de vendetas que, ni en Kill Bill. Hera estaba casada con Zeus, pobrecilla. O sea, está casada con el ser más infiel del universo conocido. Su solución: nunca castiga a Zeus, castiga a las amantes. Y ya puestos, a los hijos que Zeus tenga con ellas, y a sus pueblos, y a sus descendientes. ¿Exagerado? Sí. ¿Entendible? Pues también. Hera es el ejemplo perfecto, ¿no? De la esposa que no se divorcia, pero convierte el matrimonio en una guerra fría con ataques nucleares puntuales. Los griegos la adoraban, pero ojo, con cautela. Bueno, pues la madre, la mujer, la esposa, Hera. Poseidón, hermano de Zeus, dios del mar, los terremotos y los caballos. Sí, caballos, no preguntes demasiado. Poseidón es impulsivo, orgulloso y tremendamente vengativo. No tolera ofensas. ¿Te metes con él? Te arruina la costa. ¿No le adoras? Te manda una ola de 30 metros. ¿Te atreves a decir que otro dios es mejor? Pregúntale a Medusa, que ya hemos hablado de ella, la gorgona Medusa, cómo acabó esa historia. Poseidón también tenía lo suyo con las mujeres y con los hombres y con lo que pasara por ahí, vaya. Pero su estilo era menos playboy olímpico y más fuerza bruta con barba salada. Vamos, básicamente Poseidón es ese tío que llega a la boda familiar en moto de agua, se enfada si no hay marisco y le lanza un maremoto al DJ si no pone su canción. Básicamente ese es Poseidón. Bueno, pues el hermanísimo de Zeus. Deméter, que hemos hablado de ella en los mitos griegos. Diosa de la agricultura, las cosechas y la fertilidad. Y de esto ya hemos hablado en aquel episodio de los mitos. Deméter no es conflictiva hasta que le tocan a su hija. Es la madre de Perséfone. Y eso es exactamente lo que hizo Hades, secuestrarla. No sé si os acordáis de aquello, pero sí, básicamente lo que hace Hades. Perséfone es raptada, llevada al inframundo y allí se convierte en reina medio obligada. Deméter, rota de dolor, detiene la agricultura. No me habéis entendido mal, sí, la detiene. La tierra deja de producir, los humanos empiezan a morir de hambre. Zeus, viendo que si no hay humanidad no hay quien lo adore, obliga a un pacto. Perséfone pasará medio año con su madre y medio con Hades. Y si os recordáis, esto daba origen a las estaciones del año, ¿no? Y así, como digo, es como nace el mito de las estaciones. Cuando está con Deméter es primavera y verano. Cuando se va con Hades llega el otoño y el invierno. O como lo diría un griego: mi hija está con su marido otra vez. No me esperéis de buen humor. Bueno, pues Deméter, otra que también tenía su carácter. Vamos a hablar de Hades. Pasando por el inframundo, pues vamos a aprovechar y vamos a hablar de Hades. Y es que es el dios del inframundo, como digo, no vive en el Olimpo, no se mete en líos, no se mete con nadie. Ojo, excepto con la hija de Deméter, como acabamos de decir, que secuestra sin pedir permiso. Hades no es el diablo, no es malvado, simplemente es el que se encarga de los muertos. Y eso, quieras que no, le da mala fama.
Pero si algo define a Hades es la seriedad. No hace fiestas, no se transforma en animales, no grita. Él gobierna el Hades como si fuera, nunca mejor dicho, como si fuera una gestoría fúnebre suiza. No se mete con nadie. Nos han dado la imagen, ¿no? Tenemos toda la imagen del personaje azul, ¿no? De que se enfada mucho, que planea cosas, que tal, de la película de Hércules, la película de dibujos animados de Disney, que os la recomiendo mucho porque es muy divertida. Pero bueno, parece ser que nada más lejos de la realidad. Este tío es un tío bastante tranquilo. Si tenéis oportunidad de ver la serie también de Percy Jackson, la serie, ojo, no las películas, la serie, también aparece un poco un Hades así, ¿no? Como acabo de escribir, un tipo bastante tranquilo, que no se mete con nadie, que él vive tranquilo en el Hades y que él está feliz ahí, ¿no? Bueno, pues ese es. Vamos a pasar al siguiente, Ares, el dios de la guerra, pero no de la estrategia ni la táctica, ojo, de la violencia pura y dura. Ares es la ira, el odio, el ruido, la sangre. Es que, vamos, ni los otros dioses lo soportan lo más mínimo. Solo Afrodita, con quien tiene una relación pasional e intermitente, lo tolera, pero lo tolera, ojo, a ratos. Básicamente Ares es como ese amigo que solo aparece cuando hay pelea. No sabes de dónde sale, pero ya está con la camiseta fuera y pidiendo cerveza. Básicamente es así. Ares, como todas las guerras, no es muy inteligente. No es muy inteligente y entra al trapo sin que le digan prácticamente nada. Sin que le digan nada. Bueno. Y si os digo diosa de la sabiduría, ¿qué? Pues Atenea. Como digo, diosa de la sabiduría, la estrategia militar. Ojo, esta es de la estrategia militar, que no de la guerra. Porque como digo, Ares no tenía ni puñetera idea de eso. Bueno, pues diosa de la sabiduría, de nuevo, la estrategia militar, la artesanía y el buen gusto. Y casi que los PowerPoint bien hechos. Nacida de la cabeza de Zeus, literalmente. Él se tragó a su madre embarazada, porque claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y Atenea salió del cráneo de Zeus con armadura completa. Bueno, es la diosa favorita de las ciudades-estado, especialmente de Atenas, que por eso lleva su nombre. Es lógica, fría, brillante y bastante arrogante. No le gusta el drama, ni el sexo, ni le gusta a Ares. Bueno, es que a Ares no le gusta a casi nadie, ¿no? Atenea la veréis siempre representada con ese búho, ¿no? Como señal de eso, de sabiduría e inteligencia. Bueno, pues si Afrodita y Ares son la pasión y el desastre, por ejemplo, Atenea es la que te da una charla TED sobre cómo mejorar tus relaciones mediante Excel. Básicamente, esa es Atenea. Es una coach de vida. Atenea es una coach de vida. Bueno, hablando de Atenea, vamos a pasar a alguien más práctico y vamos a hablar de Hefesto, que de Hefesto también hemos hablado en algún momento. Ya sabéis que a mí los griegos y sus historias me parecen de lo más interesante, es de las mejores culturas, ¿no? Yo diría, a nivel histórico y mítico, ¿no? Y de mitología. Bueno, vamos a hablar, como digo, de Hefesto, el dios herrero, el manitas del Olimpo. Como ya decíamos en aquel episodio, cojo desde niño, lo arrojaron desde el cielo por feo, para que vean la empatía que tenían sus padres. Bueno, pues eso, empatía divina. Trabaja en una forja eterna creando armas, armaduras y muebles de diseño funcional prácticamente. Casado con Afrodita, que le pone los cuernos con Ares cada martes y jueves casi. Pero él, noble, sigue trabajando. Y cuando los pilla, porque los pilla, los atrapa en una red invisible y los exhibe a todos los dioses. Clase magistral de si me hacéis daño, vais a tener espectáculo. Bueno, pues Hefesto. Y Hefesto, bueno, pues ya lo hablábamos en su momento, es que este es el que hace todo, todas las armas, todas las de los dioses del Olimpo, ¿no? La representación de Hefesto, pues sí, es la forja, ¿no? Y bueno, pues precisamente porque no tenía esta belleza, ¿no? Que los dioses esperaban, lo arrojaron, ¿no? Desde el cielo y por eso está cojo, ¿no? Ya hablábamos de que hay varios, que el mito habla de que pudiera ser Zeus el que le arrojara, o su madre, o no se sabe, ¿no? Pero hay varias versiones del mito, pero bueno, a este
le hicieron daño desde pequeño. Y luego él, como no, cuando pilló a su mujer con Ares, pues bueno, red invisible, que para eso sé hacerla, y a exhibirles, ¿no?, delante de todo el mundo. Bueno, vamos a pasar ahora a su mujer. Vamos a hablar de Afrodita, la diosa del amor, la belleza y el caos emocional, ¿por qué no decirlo? Nacida, recordemos, que lo he dicho al principio, de la espuma del mar tras la castración de Urano. Es el deseo hecho forma. Pero ojo, no es solo romántica o sensual. Afrodita es la que mueve el mundo a través del deseo. Y el deseo no siempre es bonito. Ama a Ares, desprecia a Hefesto, manipula a medio Olimpo y provoca guerras por diversión. Afrodita no es... Vamos, lo es pero no lo es. No es la diosa del amor. Es la diosa de Tinder, del ghosting, del te quiero pero no tanto, del no eres tú pero soy... No eres tú, soy yo. Bueno, si existiera hoy seguramente tendría 12 millones de seguidores y 3 demandas, vamos, mínimo por daños emocionales. Así era Afrodita, básicamente. Vamos a hablar ahora del mensajero de los dioses. ¿Quién es el mensajero de los dioses? Pregunta trampa. ¿Quién es el mensajero de los dioses? Bueno, no es trampa, es Hermes, el mensajero, dios de los viajeros, los ladrones, los comerciantes y los que hacen varias cosas a la vez. Hermes es rápido, ingenioso y tiene el mejor sentido del humor del Olimpo. Roba de niño, miente con gracia y se gana el puesto de becario oficial de Zeus. Siempre corre, siempre llega y siempre sabe más de lo que dice. Y porque le pongáis también un poco imagen, suele llevar estas zapatillas con las alitas en algunos sitios, tiene este báculo también, o suele llevar también un casco. Si no lleva las sandalias, suele llevar un casco que también tiene una representación como con alas, ¿no? Bueno, pues este es Hermes, el mensajero de los dioses, ¿Quién nos falta? Pues nos faltan dos. Vamos a hablar de Artemisa y Apolo, gemelos, hijos de Zeus y Leto, que también hablamos de ellos en los mitos griegos. Artemisa es la diosa de la caza, la virginidad y la naturaleza salvaje. Fuerte, independiente, no se casa con nadie, literal y figuradamente. Y Apolo, su hermano, es el dios del sol, de la música, la poesía, la medicina y la profecía. Es, por decirlo de alguna forma, el guapo oficial del Olimpo, pero también uno de los más arrogantes. Ambos son extremos por decirlo de alguna forma. Artemisa castiga sin piedad, Apolo mata con una sonrisa y un verso. Bueno, pues estos son los 12. Y estos últimos son eso, Artemisa y Apolo, hijos de Zeus y Leto. Bueno, de Zeus y Leto, como habéis visto, no de Zeus y Hera, porque lo decíamos al principio. Zeus a todo lo que se moviera, todo lo que tuviera movimiento, se lo pasaba por delante. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a cerrar un poco. Y así son los 12 del Olimpo, ¿no? No es exactamente una familia funcional, ya lo he dicho al principio. Pero, sinceramente, ¿qué panteón lo es? A veces, no sé, a veces me da por pensar que los antiguos griegos no crearon, ¿no?, sus dioses como ejemplo. Yo creo que no. Yo creo que los crearon simplemente como advertencia. Y también, ojo, como espejo. Uno donde reflejar todos nuestros excesos, deseos, miedos y pulsiones. Solo que con rayos, montañas sagradas y muchas venganzas. Básicamente estos son los 12 del Olimpo, ¿no? Los dioses griegos. Bueno, pues ya les conocéis un poquito mejor. Son unos cuantos, son 12, pero bueno, cada uno con su personalidad arrolladora a su manera, ¿no? Vamos a decirlo así, a su manera. Bueno. Y vamos a pasar ahora a lo que yo diría como lo humano de los dioses, ¿no? Tan inmortales y al final tan patéticos como nosotros, ¿no? Y es que a estas alturas ya habrás notado algo peculiar en esta colección de dioses. Ojo, son inmortales, sí. Todopoderosos también, pero sobre todo son
sobre todo son profundamente humanos. Y no en el sentido de tiernos, compasivos, llenos de amor, no. Humanos en el sentido de que mienten, traicionan, se pelean por tonterías, odian perder y llevan los celos como si fueran medallas. Los dioses griegos no están por encima de las emociones, son sus esclavos, literalmente. Y esto no es un error de guión, es el núcleo de la mitología griega. Y es que piensa en esto por un momento. En una religión donde los dioses tienen el control de todo, ¿qué sentido tiene que se comporten como adolescentes con complejo de superioridad? Bueno, pues la respuesta es bastante sencilla. Pues es que no eran modelos a seguir. Eran básicamente metáforas. Es así. No se crearon como modelos a seguir. Eran metáforas. Ira y venganza. Por ejemplo, Zeus destruye ciudades por no adorarlo lo suficiente. Poseidón arrasa pueblos porque no le rezaron antes de salir a pescar. Atenea maldice a una joven llamada Medusa porque fue violada en su templo, de esto ya hemos hablado. Y Hera, bueno, es que Hera tiene un Excel con las amantes de su marido y va tachando nombres, pero los va tachando con fuego, literal. La venganza divina no es justa, no busca el equilibrio. Es personal, impulsiva y brutal. Ojo, no hay karma, hay capricho. En el Olimpo no hay justicia poética, hay ego y poderes desmedidos. Eso hablando del aire y la venganza. El deseo y el descontrol. Afrodita seduce, manipula, juega con los sentimientos como quien juega al ajedrez con piezas vivas. Zeus tiene hijos con humanas, diosas, ninfa y hasta columnas, si hace falta, que ya lo hemos dicho. Apolo se enamora a primera vista y por lo general la historia termina mal para la persona amada. Y es que si Zeus, por ejemplo, hubiese tenido acceso a una app de citas, habría fundado seguramente 3 religiones monoteístas solo para ocultar los matches. O sea, es que es así, es que Zeus era así. ¿Qué decimos si hablamos de orgullo y arrogancia? La soberbia está en el corazón de casi cada historia. Atenea protege a los sabios, pero castiga a los que creen saber demasiado. Apolo puede curar o matar con una flecha poética si le ofendes. Hades no negocia, ni sonríe, ni cambia, jamás. Jamás. Y por supuesto, si un mortal osa compararse a un dios, pobrecito de él. ¿Que crees que eres tan hermosa como Afrodita? Mal asunto. Te conviertes en estatua, o en árbol, o en sombra. ¿Tocas mejor la lira que Apolo? Prepárate para una muerte creativa con banda sonora. Es que son así, orgullosos y arrogantes. Confusión moral. En otras religiones, por ejemplo, los dioses representan ideales, bondad, justicia, compasión. En Grecia no, representan fuerzas caóticas. Ni buenas ni malas, simples, potentes, incontrolables. Por ejemplo, Zeus puede castigar a Prometeo por ayudar a los humanos, mientras él mismo comete abusos sin consecuencias. Los dioses se contradicen, se pelean entre ellos, rompen sus propias normas. Es que realmente esto no es una religión. Esto es una novela de Dostoyevsky con poderes mágicos y menos autocontrol. Literal. O sea, es que no hay otra historia, ¿no? Y la pregunta cuando llegamos a este punto es ¿y por qué los adoran entonces? Y es que esa es la gran pregunta. ¿Por qué los griegos veneraban a estas entidades? Siendo así, ¿no? Siendo así. Lo hemos dicho antes, porque no eran modelos a seguir. Eran espejos deformantes. Explican lo inexplicable. Los celos, los terremotos, los enamoramientos súbitos, la venganza irracional, la inspiración artística y sobre todo porque hacían más tolerable el caos de la vida. Si un dios podía equivocarse, tú también. Si incluso una diosa podía sufrir de celos o angustia, tu dolor también tenía sentido. Es que realmente les da mucho sentido a los humanos. En la religión griega no hay perdón. No hay salvación. No hay cielo ni infierno tal y como lo entendemos hoy. Hay un mundo de vivos, uno de muertos y una montaña donde los inmortales se dedican a jugar con nosotros como piezas de un tablero que no entendemos. Y lo peor, o lo mejor, depende, es que estos dioses tampoco lo entienden del todo. Y es que es así.
Es así, es una religión que no tiene redención. No hay redención en la religión griega, en la religión de los dioses griegos. Siempre recuerdo, cuando hablo de esto, siempre recuerdo la película, la de la furia de los dioses, no me acuerdo. No la última que hicieron, el reboot la remasterización, no sé cómo se llama. Hablo de la original y me acuerdo que se veía perfectamente una especie como de armario con muchos huequitos, y dentro de cada huequito había una figurita de una persona, y bueno, era la manera que tenían los dioses de jugar con nosotros, ¿no? De jugar con nosotros. Me parece una representación gráfica muy potente y muy chula, Pero bueno, como digo, en el fondo, los dioses griegos no son tanto superiores a nosotros como eternos en nuestras miserias. Al final ellos son nuestros defectos multiplicados por la eternidad. Y eso, por absurdo que suene, es casi, pues a mí me lo parece, es casi reconfortante. Bueno, pues estos son lo humano, ¿no?, que tienen los dioses griegos. Lo humano de los dioses griegos. Y uno pensaría que tras milenios, hablando un poco del legado de hoy, tras milenios de evolución, guerras, cristianismo, TikTok, filosofía cuántica y first dates, ya habríamos dejado atrás a los dioses griegos. Spoiler, no. Porque aunque ya no les recemos, al menos no conscientemente, siguen ahí. En las palabras que usamos, en los mitos que repetimos y en los memes que compartimos sin saber que estamos invocando a Afrodita cada vez que decimos estás en tu era de brillar. Decimos que alguien, por ejemplo en el lenguaje, tiene un complejo de Edipo y no pensamos en Sófocles, sino en Freud. Pero el mito sigue ahí. La obsesión por el padre, la madre, la tragedia. Os recomiendo que os paséis por ese episodio también cuando hablamos de Edipo. Hablamos de alguien narcisista y estamos repitiendo el castigo de Narciso, el chico que se enamoró de su propio reflejo. Spoiler, acabó ahogado en sí mismo, como más de uno hoy en Instagram. Más de uno y de dos y de tres. La próxima vez que veas a alguien haciéndose 48 selfies en una cafetería, no lo juzgues, solo susurra: hola, Narciso. Bueno. En la psicología y el inconsciente colectivo, ¿no?, también están. Carl Jung, entre otros, usó los mitos griegos, ¿no?, como estructuras arquetípicas, porque cada dios representa una pulsión emocional, un conflicto eterno, una parte de nuestra psique. Zeus, el deseo de control, el ego desbordado. Hera, el resentimiento, el deber, la tradición. Afrodita, el deseo, la atracción, la manipulación afectiva. Ares, la violencia sin motivo. Atenea, la lógica fría y la razón brillante. No necesitas creer en ellos, ojo, para que vivan en ti. Están en tus decisiones, en tus impulsos, en tus miedos. Aunque lleves traje, comas cale y tengas una app de meditación en el móvil, tu Olimpo personal está más vivo que nunca. ¿Y qué decir de la cultura pop? Y es que los mitos griegos no solo sobreviven, recaudan taquilla. Y no pocos euros, no pocos euros. Muchos. Y ahí está, como decía, Hércules, de Disney. Una historia edulcorada donde Hades es el malo, cuando en los mitos, Hades, como decía antes, es el más estable de todos. O Percy Jackson, que también lo he comentado, donde los dioses viven en Nueva York y tienen hijos con humanos que se entrenan como si fueran en Hogwarts, pero con peplos. Y por supuesto, la saga de videojuegos God of War, donde Kratos hace lo que todo terapeuta le diría que no hiciera: matar a toda su familia divina en orden alfabético. Y es que, ojo, la cultura pop ha hecho más por mantener vivos a los dioses griegos que el templo de Delfos en su mejor época. Pero los ha actualizado con armas, camisetas de tirantes y tramas hechas por Netflix. También están en nuestras obsesiones modernas. Vivimos en una sociedad que, sin saberlo, idolatra arquetipos antiguos con nombres nuevos. El influencer con cuerpo perfecto, sonrisa de anuncio y aura divina es Apolo. La modelo magnética que promueve amor propio y belleza interior mientras vende maquillaje es Afrodita.
El coach agresivo que te grita que tú puedes con mirada asesina es Ares con micro de diadema. Y ese amigo tuyo que analiza todo, no se implica emocionalmente y gana todas las discusiones, es Atenea en modo tertuliano. Y es que los dioses griegos no murieron, no han muerto. Solo se cambiaron el nombre, se abrieron en una cuenta en redes sociales y ahora nos miran desde nuestras propias pantallas, desde nuestros egos, desde nuestros vacíos. Siguen siendo caóticos, brillantes y ridículamente humanos, como nosotros. O como nosotros desearíamos ser, ojo. Bueno, pues para que veáis que los dioses griegos están más vivos que nunca. Más vivos que nunca. Por algo seguramente los griegos inventarían estos dioses, ¿no? O interpretarían, ¿no? Y al final inventarían estos dioses, ¿no? Para poder dar explicación a todo aquello que muchísimos miles de años después sigue estando vigente, ¿no? Mínimo más de 2000 años después, ¿no? Mínimo. Bueno. Y nada, así, queridas y queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro paseo por el Olimpo. Hoy ha sido interesante. Un paseo entre nubes, rayos, mitos y bastantes traumas familiares. Porque lo que empezó como un caos primordial ha terminado siendo de algún modo un espejo mitológico en el que podemos seguir viéndonos reflejados 2 milenios, como digo, después. Uno podría pensar, bueno, venga, vale, Víctor, muy interesante todo esto. Pero ¿para qué me sirve, no? Saber que Zeus era un adúltero en serie y que Atenea nació de un dolor de cabeza, ¿no? Bueno, pues te digo una cosa. La respuesta a eso es que te sirve para entenderte. Porque los griegos antiguos, no crearon sus dioses para adorarlos sin más. Los crearon para explicar lo inexplicable. Para dar forma a las emociones más incontrolables. Para nombrar eso que aún hoy nos cuesta decir. La envidia, el deseo, el amor irracional, la furia ciega, la tristeza sin motivo, el impulso de venganza, el miedo a la muerte, el miedo a la vida. Y es que, ¿tú crees que estás enfadado porque te han cancelado el vuelo? Pues no, amigo. Lo que tienes encima es una crisis de Ares con sobrepeso de Poseidón. ¿Que te has enamorado de alguien que no te hace caso? Bienvenido al culto de Afrodita. ¿Que te crees mejor que los demás porque has leído a Kant? Pues sí, eres Atenea en un mal día. Los dioses no se fueron, se quedaron a vivir dentro. Y quizás por eso seguimos necesitándolos. No con templos, incienso o sacrificios, sino con historias. Con libros, con películas, con conversaciones, con arte, con podcasts como este. Porque seguimos intentando comprender el mundo. Y el mundo, como los dioses, no tiene por qué tener sentido. Y es que pensamos que el mito es algo antiguo, algo más que superado. Pero no, el mito es lo que une lo irracional con lo simbólico. Y en una época que presume de racionalidad y datos, no está de más recordar que somos criaturas que todavía lloran con canciones, se enamoran en un cruce de miradas y entran en crisis por una story de Instagram. Y es que no, esto de racionalizar y los datos, no, con nosotros no somos algoritmos. Es que no lo somos. Somos tragedias con patas, comedias románticas con prisa y epopeyas sin presupuesto. Y el mito griego en particular, no juzga, te explica. No te dice debes ser así, te dice entiendo que seas así, porque incluso los dioses lo son. Y es que piénsalo, el Olimpo realmente no está en el cielo. Está arriba, sí, pero no es el cielo, por ejemplo, cristiano. Es un monte, una altura, un lugar inaccesible, pero humano al final. Y eso lo cambia todo. Porque no estamos hablando de una dimensión trascendental, perfecta, espiritual.
Estamos hablando de un sitio en la Tierra, solo que está elevado. Como si los antiguos nos estuvieran diciendo: ojo, lo divino no está lejos. Lo divino está en lo que no entiendes de ti mismo, en lo que te supera, en lo que te sacude, en lo que te transforma sin tu permiso. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Nada. O bueno, todo. Tal vez la lección no sea que hay que recuperar a los dioses, sino entender lo que ellos representan. Que la vida no es justa, y tampoco lo eran los dioses. Que el poder sin límites no da paz. Que la belleza también puede destruir. Que el conocimiento puede aislarte. Que el deseo puede arrastrarte. Que el amor puede doler. Y que la guerra no deja vencedores, solo estatuas rotas. Quizá los griegos, no lo sé, seguramente inventaron a los dioses, no para rendirles culto, sino para no volverse locos, para tener básicamente a quien culpar, para entender por qué sentimos tanto, para poder decir no soy yo, es Dionisio. Y esto, o eso, aunque parezca ingenuo, a día de hoy sigue funcionando. Así que hoy, cuando termines este episodio, que ya nos queda nada segundos, y vuelvas a tu día a día, si discutes con alguien, si te enamoras sin remedio, si pierdes el control, si sueñas con cambiarlo todo, o sientes que algo dentro de ti arde sin explicación, recuerda, no estás roto, estás vivo, y llevas dentro un pequeño Olimpo, con 12 voces que se contradicen, se gritan y a veces te empujan a ser quien eres. Nos escuchamos seguramente en el próximo episodio. Y es que aquí termina Dioses, Traumas y Cotilleos del Olimpo. Pero el mito, aunque termine el episodio, como los dioses, nunca muere. Que trabajéis mucho poco y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.